Hola y bienvenidos a La Puerta del Norte. Seguimos con la serie de Outlaw Bayou donde lo dejamos, y es que si recordáis, en el último vídeo hablamos de la posibilidad de incluir una mecánica que consistiese en cambiar las señales de peligro de volatilidad entre barriles que contengan aceite de basilisco y otros que no, otorgando al jugador cierta capacidad de alterar las condiciones iniciales antes de un encuentro y contar con una cierta ventaja estratégica, siempre que sea capaz de jugar bien sus cartas y prestar atención en mitad del caos de un enfrentamiento. Hoy vamos a seguir explorando esta mecánica y otras asociadas a la vez que intentamos esquematizar un poco todas estas ideas, así que hoy nos ponemos nuestro mejor atuendo de diseñadores para ver si somos capaces de sacar algo en claro de todo ello y comenzamos a darle forma poco a poco a los combates de Outlaw Bayou. Y lo primero que vamos a hacer es un boceto de lo que sería un escenario promedio en el que pudiera darse un enfrentamiento, conteniendo tanto masas de agua como de tierra y ofreciendo distintas coberturas y rutas por las que poder desplazarse. En principio las zonas de agua no serán recorribles, ya que aunque valoré esta posibilidad debido a que muchos de los personajes del juego tienen un componente anfibio, lo cierto es que no tendría demasiado sentido práctico el posicionarse en un área acuática en mitad de un encuentro armado, en el que se requiere de una posición estable para poder apuntar y disparar con precisión. Además recordemos que todas las masas de agua en Outlaw Bayou están impregnadas con el omnipresente aceite de basilisco, al cual no es particularmente recomendable exponerse demasiado. Y ya en la práctica y a un nivel jugable, siempre resultará más interesante un escenario en el que existan zonas por las que no nos podamos desplazar, obligándonos a dar rodeos y a utilizar secciones que actúen a modo de cuellos de botella, como las pasarelas de madera que vemos en nuestro boceto. Y como no puede ser de otra manera, dispersados por el escenario encontraremos distintos barriles que, además de actuar como posibles coberturas tanto para nuestras unidades como para las enemigas, algunos de ellos poseerán las ya mencionadas señales de peligro que podremos haber alterado antes del enfrentamiento. Esto es importante, no solo porque el hecho de conocer cuáles de esas señales son fiables nos ayudará a evitar posiciones de peligro, sino que nuestros enemigos considerarán como algunas de las mejores posiciones de cobertura posibles aquellos puntos en los que haya barriles que carezcan de advertencia, sin saber que algunos de dichos barriles podrían realmente contener aceite de basilisco, y poniéndonos en bandeja que explotemos nuestra ventaja. Pero pasemos a hablar de otra mecánica que siendo en esencia muy similar a la anterior, se diferencia de esta en algunos detalles que hacen que sus efectos sean más impredecibles, caóticos y divertidos, o al menos esa es la intención. A diferencia de los barriles que permanecerán en su posición a menos que sean destruidos, en toda el área que constituyen las masas de agua de un escenario, podrán aparecer aleatoriamente burbujas de aceite de basilisco que tendrán exactamente el mismo efecto que los barriles explosivos cuando se les dispare. La idea es que estas burbujas duren en su estado reactivo 1, o quizá 2 turnos, para que luego desaparezcan sin explotar en caso de que no reciban ningún disparo. La aleatoriedad en cuanto a la posición en la que podrían aparecer aporta un componente caótico que puede frustrar los planes de acción tanto de los jugadores como de la facción enemiga, pero siempre habrá ciertos elementos de los que podamos tomar ventaja si prestamos atención y planificamos con cuidado nuestros movimientos. Para empezar, el turno previo aparecerán unas burbujas más pequeñas no explosivas en el mismo punto, y que servirán a modo de aviso otorgando cierto margen de reacción para que podamos adaptar nuestra estrategia. Además, los jugadores más observadores repararán en que la probabilidad de que una segunda burbuja aparezca, no solo en el mismo punto exacto que haya surgido otra previamente, sino también en el área próxima, será mucho menor durante el resto de la duración del encuentro. Otros jugadores serán capaces de poner en práctica estrategias creativas pero arriesgadas, como decidir disparar a una burbuja que se encuentra a unas pocas casillas de distancia y asumiendo el daño que su unidad reciba, si se da el caso de que en el turno siguiente planee tomar una posición aún más cercana a la de la burbuja, y por tanto exponiéndose a un daño mayor en caso de que una unidad enemiga dispare a esta. Por último cabe mencionar que aunque la repercusión directa de la implementación de esta mecánica consiste en que las zonas próximas a las masas de agua son las más peligrosas, y por tanto sería prudente el mantenerse alejado de ellas, el diseño de los escenarios estará planteado de tal manera que no solo sea inevitable acercarse a estas, sino que además resulte beneficioso atendiendo a otros factores. Entre ellos el hecho de que en estas zonas de orilla se encontrarán las mejores coberturas, pero también será más probable el hacerse con objetos consumibles que puedan restaurar parte de la salud de nuestros personajes, munición especial que les otorgue más daño durante algunos turnos, o accesorios que aumenten su defensa entre otras cosas. Ya que la idea es que además de los ya mencionados barriles también haya otros elementos con los que cubrirse, como cajas, y que éstas al romperse puedan liberar alguno de estos objetos consumibles. De esta manera se estaría generando una continua situación de elevado riesgo-recompensa, promoviendo un estilo de juego osado que favorezca el avance rápido y la acción constante. Por cierto, cabe mencionar que el hecho de que las mecánicas de barriles y burbujas explosivas son muy similares a pesar de contar con sus propias particularidades, la idea no es redundar en un mismo concepto, sino desarrollarlo. Ya que el plan es que mientras que la primera constituya un elemento presente desde el inicio del juego al que los jugadores se acostumbren rápidamente,
Lo que se busca es darle un giro a una mecánica ya asimilada a partir de determinado momento del progreso de la aventura, haciendo que el jugador tenga que adaptarse continuamente a los nuevos cambios a la vez que retiene lo ya aprendido. Antes de continuar, déjame decirte que este vídeo está patrocinado por mí mismo, y es que como ya he comentado en vídeos anteriores, soy artista freelance y a lo largo de los últimos años he trabajado creando arte para videojuegos y cómics entre otros, así que si tienes algún proyecto creativo y te gustaría contar con un ilustrador o artista conceptual, puedes ponerte en contacto conmigo utilizando el correo del canal. También puedes seguirme en mis redes para estar al tanto de todos mis proyectos artísticos y ayudarme a crecer y ganar exposición. 1.000.000 de gracias de antemano, y ahora sigamos con el vídeo. Me gustaría hacer una observación con respecto a lo que estáis viendo en pantalla en este momento. Y es que por alguna razón se me metió en la cabeza ilustrar la burbuja de aceite de basilisco a partir del arte conceptual que creamos al inicio de la serie, pero como veréis, esta tarea que pensaba que me iba a llevar un par de minutos se me acabó atascando y alargó la producción de este vídeo innecesariamente. A pesar de que realizo ilustraciones de una complejidad considerablemente mayor a diario, a veces puede suceder que algo simplemente se te atragante, puede que incluso debido al hecho de que tu intención sea quitártelo rápido de encima para continuar con otra cosa distinta y de mayor importancia. Este fue sin duda uno de esos casos, y como digo fue absolutamente innecesario, ya que el dibujo a línea simple de la burbuja que hice anteriormente era más que suficiente para comunicar la idea que quería transmitiros. Si recordáis el anterior vídeo de la serie, decíamos que en la fase inicial de un proyecto, consistente en prototipar y contrastar ideas, era conveniente no complicarse demasiado la vida y utilizar recursos sencillos que cumplan con nuestro propósito sin invertir una cantidad excesiva de tiempo. Lo que veis ahora mismo es el ejemplo perfecto de todo lo contrario a la idea que acabo de defender. Pero en fin, supongo que no todo fue para nada, ya que en última instancia siempre puedo acabar usando el arte realizado como un asset real dentro del juego si acabo implementando esta mecánica, o incluso podría acabar empleándolo en cualquier otro de mis proyectos tras un par de ajustes, y es que aquí no se desperdicia nada, todo se recicla y reutiliza, y esta es la segunda y más importante lección que podemos extraer de esta parte del vídeo. Y habiendo examinado dos de las mecánicas relacionadas con los segmentos de combate de Outlaw Bayou, es hora de que hablemos de la tercera y última que trataremos en este vídeo. Pero para ello, primero debemos hablar de otra de las particularidades que el pequeño microcosmos que conforma este modesto juego posee. En la mayoría de las localizaciones de las que consta Outlaw Bayou, la fuente de luz predominante proviene de las luciérnagas, sea en libertad o encapsuladas en lámparas o faroles. Y esto además es así no solo de noche, sino que se trata de una constante que constituye un rasgo intrínseco de nuestra ambientación. Para entender esto primero debemos entender que el asentamiento o poblado en el que transcurren los hechos de nuestra historia, está conformado por un conjunto de áreas pantanosas interconectadas, pero que a su vez están rodeadas y encapsuladas por una exuberante capa de vegetación que cubre casi toda la región por completo, elevándose por encima de las destartaladas cabañas de madera, y contribuyendo aún más a generar esa atmósfera opresiva y asfixiante que la lenta evaporación del aceite de basilisco origina, y de la que ya hablamos en vídeos anteriores. De manera que la luz del sol rara vez llega a la superficie en la que habitan las diversas criaturas que moran estas extrañas y poco acogedoras tierras, lo que en la práctica se traduce en que no existe distinción posible entre noche y día, haciendo que la percepción del paso del tiempo pierda su significado y relevancia, en este lugar en el que ya de por sí la propia vida parece que posea un ritmo intrínseco y atemporal, arrítmico y desacompasado, pero en cierta manera armónico e inconcebiblemente bello. Esto no significa que la oscuridad sea total en ausencia de luciérnagas, la escasa luz que pueda llegar a filtrarse entre la espesura que cubre el territorio, queda a menudo retenida por la densa capa de vapores que se desprenden del aceite de basilisco, haciendo que los haces de luz se esparzan y difuminen por todo el área. Todo ello contribuye a que la iluminación en Outlaw Bayou no se corresponda tanto con el concepto de noche cerrada, sino más bien con una tenue luz crepuscular, o con una noche despejada en la que la luna y las estrellas son suficientes para que los ojos se acostumbren a la tiniebla y acierten a distinguir formas y siluetas. Pero como decíamos antes, los habitantes del pantano prefieren optar por la utilización de fuentes de luz más convenientes, y aunque también es frecuente que para ello empleen lámparas de aceite, la abundante ubicuidad de las luciérnagas supone a menudo una solución fácil y de uso más común. En este sentido, lo que veis ahora es de nuevo la utilización de nuestro arte original para aislar las luciérnagas presentes en la ilustración. Así como antes fui muy crítico con mi decisión de dedicarle demasiado tiempo a crear los assets de las burbujas, en este caso creo que tiene más sentido, ya que resulta más efectivo comunicar la idea de estos luminosos insectos utilizando color en lugar de line art. Aunque bien es cierto que probablemente habría tardado menos en replicar el efecto que en aislarlo a partir de la ilustración, pero en fin amigos, ya sabéis, los senderos de la pereza son misteriosos. Y dicho esto, ya podemos hablar de nuestra tercera mecánica, y que como ya podréis haber imaginado, tiene que ver con jugar con las fuentes de luz disponibles en los escenarios de combate.
Como ya hemos comentado, las luciérnagas podrán encontrarse tanto en libertad como atrapadas en faroles que estarán distribuidos por los escenarios. En el primer caso nuevamente encontraremos mayor predominancia de estas en las zonas próximas a las masas de agua, y los distintos cúmulos se desplazarán en cada turno siguiendo rutas más o menos predecibles, puesto que por lo general siempre avanzarán en el mismo sentido rodeando las orillas, aunque a veces podrán detenerse o cambiar de dirección. Pero entrando ya en el tema de los faroles, la mecánica principal que he estado considerando consistiría en que estos puedan ser destruidos si se les dispara, liberando las luciérnagas en su interior, que pasarían a comportarse como las que ya se encontraban libres. En cuanto a la utilidad que esto podría tener en combate, me reservo el hablaros de ello para un futuro vídeo en el que estudiemos un tipo particular de enemigo de los varios que confrontaremos a lo largo de la aventura. Una apreciación que sí me gustaría hacer con respecto a esto, es que de las 3 mecánicas que hemos visto hoy, seguramente esta tercera sería la más improbable que llegase a implementar. Esto se debe a que cuanto más la analizaba y trataba de darle forma, más me daba cuenta de que en la práctica sería un sistema innecesariamente complejo y que no acabaría de encajar con el resto de las mecánicas de combate. Cuando comencé a estructurar el apartado mecánico de Outlaw Bayou, mi intención era concebir ideas originales que aportasen varias capas de jugabilidad al proyecto. Y aunque en este caso, como digo, la mecánica planteada posiblemente no termine viéndose materializada en el juego, aún así creo que su estudio fue productivo y beneficioso, y es que en general considero que toda idea que nos resulte atractiva y pensemos que puede tener potencial merece ser tenida en consideración. Pero de la misma manera también es importante que seamos capaces de descartar ideas, o quizá guardarlas para un futuro en que quizá podamos integrarlas en otro proyecto, en casos en que éstas no terminen de funcionar, sea por su complejidad, incoherencia con el resto de mecánicas, o porque el tiempo requerido para su implementación escaparía de los límites establecidos para el desarrollo de nuestro proyecto, sin que el aporte a la jugabilidad de dicha mecánica sea determinante para la experiencia de jugarlo. Con lo que sí estoy gratamente satisfecho es con el delicioso aporte al lore y a la ambientación que el proyecto ha adquirido con respecto al tema de la iluminación en los entornos de Outlaw Bayou, ya que el concepto del aislamiento de la luz solar causado por una espesa capa de vegetación que actúa a modo de cúpula, es una idea que surgió de manera espontánea mientras escribía el guión para este vídeo. Algo que ya ocurrió de manera parecida cuando en el anterior capítulo de la serie hablamos de los efectos del consumo del aceite de basilisco. Y es que siempre resulta satisfactorio cuando al trabajar en un aspecto concreto de tu proyecto, se produce un inesperado progreso en un apartado completamente distinto, como si de un continuo ciclo de retroalimentación inspiracional se tratara. En fin, la magia del proceso creativo. Si te gusta este contenido, considera apoyarme en Patreon para que pueda seguir siendo capaz de mantener el ritmo de 2 vídeos a la semana. Alternativamente, dejar un buen like o suscribirte también ayuda un montón. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.